¿Sabía usted que la Biblia habla acerca de la nobleza? Bueno, siempre tenemos la nobleza como algo destacable, como gente importante, como gente de mucha plata, como gente que tiene riqueza, que tiene fama, que tiene dinero o cosas por el estilo. Siempre comparamos a ese tipo de personas como nobles. Pero no siempre la nobleza se destaca por esto, la nobleza también se destaca por otros aspectos. También se dice de personas nobles que son personas generosas, la generosidad es un aspecto de nobleza, de ser noble. También podemos decir que es una persona principal en cualquier línea, una persona que se destaca en alguna área de la vida. Se puede decir también que es una persona noble, una persona ilustre, destacable. Y la Biblia habla de los nobles. Nosotros podemos leer en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 11 lo siguiente. Y dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí destaca a estas personas como más nobles que aquellos que vivían en la otra ciudad anterior que se llamaba Tesalónica, donde Pablo y Silas predicaron la palabra de Dios también. Sin embargo, dice que las personas de esta ciudad eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Porque cuando Pablo y Silas llegaron ahí para predicar, ellos oyeron la palabra con toda atención. Estos eran los bereanos. Ellos oyeron la palabra con toda atención. Y ellos eran entonces más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos dicen que recibieron con agrado, con gusto la palabra, pero una de las cosas por las cuales ellos se diferenciaron de los de Tesalónica es que ellos escudriñaban cada día en las escrituras para saber si realmente aquellas cosas que Pablo y Silas estaban enseñando estaban de acuerdo con lo que decían las escrituras. Y esto es muy importante para nosotros hoy en día, porque no podemos nosotros recibir cualquier palabra simplemente por el oír, sin confirmar si estas cosas están precisamente de acuerdo con el contexto de la palabra de Dios. No basta apenas creer en un texto aislado que alguien cita diciendo eso dice la Biblia, sin nosotros examinar profundamente si realmente la escritura confirma lo que ese texto quiere decir. No apenas el texto aisladamente, sino que nosotros tenemos que abarcar el contexto. El contexto es el pasaje que está antes y después y el contexto general de las escrituras para ver si esto está de acuerdo con aquello que determinada persona está diciendo. Por eso los bereanos fueron considerados más nobles que los tesalonicenses. ¿Y por qué? Porque ellos no creyeron simplemente en lo que Pablo y Silas dijeron, sino que ellos escudriñaron las escrituras para saber, como dice aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, es decir, para estar plenamente convictos y seguros que estas cosas eran así. Hoy vemos en día muchos creyentes que simplemente oyen a alguien decir cualquier cosa y que a veces ni siquiera está en las escrituras y están aptos para dar sus oídos a creer aquellas cosas. Y hoy vamos a ver aquí que es importante que nosotros seamos como los bereanos, que tengamos esta nobleza de los bereanos, y esta nobleza de los bereanos se destaca en el hecho de darse tiempo para escudriñar, para estudiar, para saber si las cosas que nos están diciendo otros y tantas otras personas formulando escrituras está realmente de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que aquel que es una persona noble, una persona que escudriña, que estudia, que analiza, es una persona que habitará en lugar seguro, es decir, estará seguro en las manos del Señor. Note, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 33, versículos 15 al 17. Note lo que dice
¿Cuál es la clase de persona noble que Dios está esperando? Isaías 33, del 15 al 18, dice así: les voy a decir quién puede vivir aquí. Todas las personas honradas y justas que rehúsan obtener ganancias mediante fraude, que refrenan sus manos de recibir soborno, que se niegan a confabular con quienes planean homicidios, que cierran los ojos a todo lo que traiga el mal. Las personas que sean así morarán en lo alto. Las rocas de los montes serán sus seguras fortalezas. Obtendrán alimento y tendrán toda el agua que necesiten. Sus ojos verán al Rey en su belleza y los montes celestiales en la lejanía. Y su corazón recordará los tiempos de terror cuando los oficiales asirios desde sus tierras fueron murallas, contaban sus torres y calculaban cuánto botín obtendrían de su ciudad caída. Por lo tanto, los nobles son aquellos que estarán firmes, que el Señor defenderá la causa de ellos, que el Señor guardará la vida de ellos, que el Señor promete proteger y bendecir sus vidas. Estas personas son aquellas que se destacan por su nobleza, por su rectitud, porque conocen lo que está escrito en las Escrituras. Son aquellas personas que aprenden a inquirir en el libro de la ley, que aprenden a inquirir en la palabra de Dios. Inquirir significa estudiar, escudriñar, examinar profundamente. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 34, versículo 16. Note lo que dice ahí: escudriñen el libro del Señor y vean todo lo que hará. No se perderá ni un detalle, no habrá milagro al que le falte su compañera, porque el Señor lo ha dicho y su Espíritu hará que se cumpla. Dice que escudriñen el libro de la ley y vean todo lo que hará. No se perderá ni un detalle. Es decir, aquellos que confían, que escudriñan la palabra de Dios, serán altamente bendecidos. Por lo tanto, es importante, mi hermano, que nosotros escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios y nos demos tiempo a esto. ¿Por qué? Porque la bendición viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. La fe viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. La salvación viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto, es importante que nosotros realmente conozcamos las Escrituras, porque a ellas se refieren la ley y los profetas también. Note lo que dice en Lucas 16, 29 respecto a aquel caso, aquella historia de Lázaro y el rico, donde uno se fue al Hades y otro fue a estar en el seno de Abraham. Y note lo que dice: pero Abraham le replicó, está hablando aquí Abraham al rico: ellos se atienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. ¿Qué eran Moisés y los profetas en los tiempos de Jesús? Eran lo que era relativo a la ley y a los profetas. Entonces, era importante que para que obtengan la salvación, para que conozcan la verdad acerca de Dios, que ellos leyeran la ley y los profetas. Hoy nosotros, para la gloria de Dios, no solo tenemos la ley y los profetas, sino tenemos también además el Nuevo Testamento con el Evangelio de Jesucristo, con las cartas apostólicas, con el libro de Apocalipsis y toda esa bendición en la cual nosotros podemos aprovechar para meditar profundamente en lo que dice la Escritura. Escudriñar las Escrituras es fundamental para nuestras vidas. Jesús enfatizó la importancia del estudio. Aunque los judíos estudiaban, ellos no estaban aptos para entender, pero Jesús destacó que ellos eran personas que realmente se daban tiempo para escudriñar las Escrituras, y destacó la importancia entonces de escudriñar las Escrituras, porque es por medio de ella que se obtiene la vida eterna. Note lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Note lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. Y Jesús está diciendo que los judíos estudiaban las Escrituras y que realmente
ellas, las escrituras, es que hablan acerca de Jesús. Note lo que dice. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y por hecho es cierto que en las escrituras se encuentra la vida eterna, porque mira lo que dijo Jesús. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, en las escrituras nosotros encontramos la persona de Jesucristo. Por eso es un noble, es una persona destacable, es una persona importante, aquel que se da tiempo para escudriñar y estudiar las escrituras, porque en ella o por medio de ella se encuentra la persona de Jesucristo, y encontrando la persona de Jesucristo se puede encontrar por medio de él la vida eterna, porque las escrituras hablan acerca de Jesús, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es importante que nosotros realmente dediquemos y ocupemos tiempo, reservemos un tiempo para meditar, escudriñar, estudiar la escritura, aplicarla a nuestras vidas y pasar a otros también aquello que hemos aprendido. Es importante esto, mi hermano, que usted aprenda también a pasar a otros aquello que haya aprendido. No solo quede para usted, destaca, pasa a otro, enseña a otro, testifica a otro aquello que usted está aprendiendo, haz que otro sepa también. Vamos a leer 1 Timoteo 4, 13 y al 15. Note lo que dice 1 Timoteo entonces capítulo 4 versículos del 13 al 15. Dice así: mientras llego, ocúpate en leer públicamente las escrituras, en enseñar y animar a los hermanos. No dejes de ejercitar el don que recibiste por medio de una profecía, cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre ti. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno al cumplimiento de tu deber, para que todos vean tus progresos. Entonces destaca la importancia de no solo meditar, sino también de compartir a otros, de enseñar a otros, de pasar a otros aquello que nosotros hayamos aprendido. Si quieres ser una noble, haga esto, tómate tiempo para escudriñar, no solo para ser oyente, y a veces lamentablemente oyente olvidadizo o olvidadiza, sino que además de ser oyente, seamos lectores, seamos estudiantes, seamos escudriñadores de la palabra de Dios, y también aprovechemos el tiempo para compartir, para enseñar a otros. Dedícate a aprender para enseñar a otros, escucha para compartir con otros, analiza tú mismo, estudia la escritura y comparte también, testifica. Note lo que dice aquí en 1 Timoteo 4:13. Mientras llego, ocúpate en leer públicamente las escrituras, en enseñar y animar a los hermanos. Es decir, cuando enseñamos, aprendemos también. Cada vez que estamos enseñando, estamos aprendiendo. ¿Sabía usted que aprendemos más cuando enseñamos que solo cuando aprendemos? Esto es muy importante saber, que cuanto más enseñes, más aprendes. Cuanto más aprendes, menos aprendes. Cuanto más aprendes, ¿cuándo es? Cuando no solo aprendes, sino también compartes y enseñas a otro. Quiere decir que cuando tú enseñas a otro, tú aprendes más que solo cuando aprendes. Esto es muy interesante y es importante por eso. Por eso la Biblia enseña que nosotros no debemos ser apenas oidores olvidadizos, sino hacedores. Y cuando somos más hacedores, cuando llevamos la palabra y enseñamos a otras personas acerca de las escrituras. Así que aprovecha el tiempo, comparte las escrituras, medita las escrituras, escudriña la escritura, sé una noble como los hermanos allá de los tiempos antiguos de Berea, que también escucharon atentamente la palabra, pero fueron más nobles y se dedicaron a saber si era verdad, si la escritura complementaba aquello que Pablo y Silas le estaban enseñando. Así que tú también puedes ser un noble, una noble, dedicándote tiempo a escudriñar las escrituras, a aprender de la palabra de Dios. Y repito y concluyo también, comparte de las escrituras, comparte del amor de Dios, comparte de su palabra, enseña su palabra. No solo diga determinadas cosas o palabras, sino enseña la palabra de Dios a otro, para que tú
seas lleno también o llena también. Que Dios te bendiga en nombre de Jesús. Amén.